Geoquímicos. Hola, bienvenido a otra clase de química. Como sabes, la energía se mantiene en constante movimiento. Se puede decir que fluye. Sin embargo, la materia se recicla. Bueno, ya te habrás dado una idea de lo que se tratará la clase de hoy. Así es, ciclos vitales, conocidos como ciclos biogeoquímicos, los cuales suceden cuando un elemento se va moviendo entre sus diversas formas. Ahora veamos cómo funciona. Los 6 elementos más comunes en las moléculas orgánicas son el carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo y azufre. El ciclo de carbono. El ciclo de carbono es uno de los fundamentales, ya que este se encuentra en todas las macromoléculas orgánicas y uno de los principales componentes de combustibles fósiles. Está compuesto de 2 pequeños ciclos. Ciclo biológico. Se comienza con las redes tróficas a través de los organismos autótrofos, los cuales captan el dióxido de carbono del aire o los iones de bicarbonato del agua y producen compuestos orgánicos, por ejemplo, glucosa. Aquí es donde entran los organismos heterótrofos, los cuales se alimentan de otros seres vivos, consumiendo las moléculas orgánicas como el carbono, y se repite el ciclo por la respiración celular, de manera que degradan las moléculas que contienen carbono, liberando en forma de dióxido de carbono. Este ciclo es el más rápido, generando un aproximado de 1000 a 100.000 millones de toneladas métricas de carbono cada año. Ciclo geológico. Suele ser un poco más lento que la otra ruta. Esta tarda millones de años al seguir este ciclo. El carbono queda almacenado en la atmósfera por un largo periodo de tiempo, o en su mayoría, en los océanos como cuerpos de agua líquida. El dióxido de carbono atmosférico se disuelve en agua y reacciona con las moléculas de agua en las siguientes reacciones. Reacción de dióxido de carbono con agua. El ácido carbónico se disocia. Los iones en reacción generan carbono e hidrógeno. Productos. La función que tiene el carbonato, en combinación con el calcio, los hace un componente clave para los organismos marinos, ya que este es un componente de las conchas marinas. Los restos de organismos marinos se hunden y se convierten en sedimentos del suelo oceánico, creando así una reserva de carbono en forma de piedra caliza, la cual es la más grande de la Tierra. Ahora, por parte del medio terrestre, el carbono es almacenado en el suelo, en forma de carbono orgánico que surge de la descomposición de los organismos o bien por el carbono inorgánico por parte de la meteorización de las rocas y los minerales. Aquí es donde entran los combustibles fósiles como el petróleo, el mismo carbón y el gas natural. Estos, al momento de ser liberados a la atmósfera, se van en forma de dióxido de carbono, sin olvidar las erupciones volcánicas, que en su proceso de subducción, en donde los sedimentos carbonatados se hunden a las propiedades de la Tierra. Ciclo del nitrógeno. En ecosistemas terrestres. Respecto al ciclo del nitrógeno, toma parte de nuestro ADN, ARN, y todo lo involucrado con proteínas, además de la agricultura. El nitrógeno se encuentra con mayor proporción en la atmósfera, 78% para ser más exactos, en forma de nitrógeno molecular gaseoso. Es un nutriente limitante de la naturaleza. Cuando los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo llegan a los ríos y lagos, provocan eutrofización, que es el florecimiento de algas. Ni los animales ni plantas tienen la capacidad de capturar el nitrógeno atmosférico. Entonces, ¿de dónde viene ese nitrógeno? De las bacterias. Las bacterias convierten el nitrógeno en amoníaco, que puede ser provechoso para las plantas, de manera que los animales consumen las plantas que adquieren los compuestos nitrogenados. A esto se le conoce como fijación de nitrógeno. Microorganismos convierten nitrógeno en amoníaco, el cual absorbe las plantas y estas producen moléculas orgánicas. El amoníaco es convertido en nitritos y nitratos. Los nitratos se convierten en nitrógeno molecular por medio de los procariotes desnitrificantes. En ecosistemas acuáticos, el proceso es muy parecido, solo que los nombres que recibe ahora son amonificación, nitrificación y desnitrificación, los cuales serán llevados a cabo por parte de las bacterias y arqueas marinas. Los fertilizantes toman contacto con las redes tróficas marinas y sucede una nitrificación por las bacterias a nitritos y nitratos, los cuales harán la misma función. Una desnitrificación para convertir nitrógeno molecular en forma gaseosa para ser liberado a la atmósfera.
Ciclo de oxígeno. El oxígeno representa el 20% de la atmósfera terrestre. Este cubre las necesidades básicas de los seres vivos que lo respiran. El ciclo es la descripción de la circulación que tiene el oxígeno en la atmósfera y litosfera, que viene siendo la corteza terrestre. El oxígeno actúa como aceptor para los electrones retirados de los átomos de carbono de los alimentos, por lo que el producto es agua. El ciclo se completa en la fotosíntesis cuando se captura la energía de la luz para alejar a los electrones de los átomos de oxígeno de las moléculas de agua. Los electrones reducen los átomos de carbono, de dióxido de carbono, a carbohidratos, dando como resultado oxígeno molecular. Por cada molécula de oxígeno se libera una molécula de dióxido de carbono. Se puede considerar iniciando con las plantas, las cuales, al igual que con otros seres fotosintéticos como las algas marinas, liberan oxígeno a la atmósfera ya que consumen dióxido de carbono. En la fotosíntesis se captura la energía de la luz para alejar a los electrones de los átomos de oxígeno de las moléculas de agua. En el siguiente paso, el oxígeno que producen es usado por los mamíferos para sus procesos metabólicos. Los electrones reducen los átomos de carbono, de dióxido de carbono, a carbohidratos, dando como resultado oxígeno molecular, por lo que, al seguir este proceso metabólico, expulsa el dióxido de carbono a la atmósfera. Así que las plantas vuelven a hacer su función, toman el dióxido de carbono y producen oxígeno, y así continuamente. Bien, estos tres son los principales, aunque no los únicos. También se conocen otros ciclos de los cuales solo hablaremos un poco, para solo enfocarnos en los principales. Por ejemplo, el ciclo del fósforo. Ciclo del fósforo. El fósforo es uno de los componentes claves para el ADN-ARN, además de ser utilizado constantemente por los agrónomos como fertilizante artificial. Este ciclo es muy lento, pero básicamente los iones fosfatos, que es como se encuentra en su mayoría el fósforo, se concentra en las rocas sedimentadas. A lo largo del tiempo se desgastan y este fósforo se filtra lentamente hacia el suelo y las aguas superficiales. Aquí es donde las plantas absorben este compuesto del suelo y se los transfieren a los animales que se las comen, por lo que los productos fosfatados serán procesados y desechados por ellos. De esta manera regresamos al ciclo. Bueno, por ahora serán los ciclos más relevantes. Esperemos que haya quedado todo claro y que con esto sepas cómo es que funcionan cada uno de los ciclos y su importancia. Hasta la próxima.